porque es una de las caras de esta nueva legislatura que acaba de comenzar, porque es el secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que pretende, según nos ha dicho Albert Rivera, pues buscar puntos de encuentro entre el PP y el PSOE. No sé si acaba de ver usted esto, supongo que ya lo había visto antes. Bueno, sí. En fin, difícil lo tienen, ¿eh? Sí, no es fácil. La verdad es que estamos observando cómo son años y años y años, décadas, diría yo, los que llevan sin entenderse, sin hablarse, sin dialogar, sin sentarse a consensuar nada, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, y romper estas inercias pues está costando bastante, como se está viendo, y desde luego yo estoy convencido de que nos va a costar, pero desde luego nosotros tenemos toda la ilusión del mundo en intentarlo, y no vamos a cansarnos de intentarlo, porque creo que esta es precisamente la diferencia entre Ciudadanos y otros partidos de la vieja política, como se dice en estos momentos, y de la nueva política también, ¿no? Yo creo que nosotros hemos demostrado ya ser capaces de consensuar, de llegar a acuerdos con unos y con otros. Lo hemos visto en la mesa del Congreso, lo hemos visto también antes en parlamentos regionales. Y yo creo que es la diferencia o el carácter que marca la diferencia de lo que somos un poco y la esencia de Ciudadanos. No nos vamos a cansar de eso, por lo menos, desde luego, los ciudadanos pueden estar tranquilos que nosotros no nos vamos a cansar de intentarlo. Yo creo que ustedes han transmitido dos mensajes que todos tenemos muy claro. Uno, vamos a intentar buscar acuerdos, vamos a intentar buscar políticas, líneas de acción que unan a los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista. Dos, nosotros queremos que gobierne o Rajoy o Sánchez, pero nos vamos a abstener. Y yo le pregunto, ¿y si es necesario su voto a favor de uno u otro partido? ¿Ustedes buscan acuerdos de Partido Popular y PSOE para que gobiernen juntos, para que gobierne uno solo de ellos? ¿Dejan a Podemos en la oposición como único partido de la oposición? Porque las dos grandes líneas están claras, pero sí, de ahí pueden salir múltiples ecuaciones. Correcto, salen muchas ecuaciones, pero fíjate que realmente el hecho de que nosotros votáramos a favor tanto de uno como del otro, cualquiera de los dos, no haría nunca que esa suma supusiera una mayoría aritmética suficiente para que, si el resto de la Cámara no está a favor o se abstiene en esa votación de investidura, pues esa propuesta consiguiera salir adelante. Si ustedes votan a favor del Partido Socialista y el PP se abstiene, correcto, sí, por eso, sí, pero por eso siempre nosotros lo que decimos es que hace falta una tercera fuerza. O sea, que aquí esto nunca puede ser un acuerdo de dos, tiene que ser siempre al menos un acuerdo de tres. Al menos tiene que ser un acuerdo de tres. Y si hablamos del Partido Socialista, pues con Podemos, con sus confluencias y con todo, pues ya estamos hablando de un acuerdo de 8 o de 9, con lo cual aquello ya nos parece ya todavía muchísimo más complicado. Entonces, siempre es necesario que haya 3 de acuerdo, y en ese que haya 3, pues el que uno se abstenga o esté a favor en estos momentos es irrelevante. ¿Es irrelevante por qué? Porque lo que es relevante no es tanto pensar en qué suma, en cuántos escaños suman, en cuál es ese número, esa aritmética, esa lógica del número, que yo creo que es a lo que está llevando, ni cuáles son las personas. Lo que importa es cuál es el programa y cuáles son las líneas de trabajo que queremos poner encima en esta legislatura. Pero lo que usted me diga que es irrelevante quiere decir que, aunque ahora Ciudadanos está en la abstención, si fuera necesario que votara a favor del PP o el PSOE en el marco de un gran pacto, ¿votarían ustedes a favor de uno de los dos? Nosotros ya hemos dicho que no vamos a votar a favor ni del señor Rajoy ni del señor Sánchez. No vamos a votar a favor de ninguno de ellos. O sea, que se tienen que votar entre ellos a favor. O tenemos que llegar a un acuerdo entre todos, que es un poco lo que nosotros, ese es el papel que nos toca a nosotros hacer en estos momentos, el papel de sentarnos a ponernos de acuerdo. Pero insisto, el tema no es el nombre, que yo creo que al final se está trabajando mucho y pensando mucho en cuál es el nombre, porque todas estas mayorías estamos hablando de que suman en función del nombre que está encima de la mesa. Y ese no es el debate no es el nombre. El debate cuál es el programa, cuáles las líneas estratégicas sobre las que queremos consensuar algo, y sobre todo cuáles son las grandes políticas de reformas que hacen falta en este país. Nos hemos cansado de decir durante toda la campaña electoral, hay que hacer reformas constitucionales incluso, pero no lo hemos dicho nosotros. Nos hemos cansado, yo me he cansado también de oír al resto de partidos hablar de esto, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cuáles son esas reformas, sentémonos a acordar cuáles son las reformas. Nosotros somos un partido reformista que hemos venido aquí a cambiar las cosas, es decir, a hacer reformas de verdad a la sociedad española. Bueno, pues habrá que acordar cuáles son las reformas, y yo estoy convencido de que si somos capaces de ponernos de acuerdo en cuáles son las reformas, lo de menos es el debate del nombre de quién va a presidir el gobierno. Pues sin nombre, pero yo le voy a poner otro, que seguro que alguien se lo ha dicho, aunque no está todavía en los medios. ¿Albert Rivera apoyado por PP y PSOE?
No lo contemplamos, honestamente, no lo contemplamos. ¿De ninguna manera? No, pero por una cosa muy sencilla. Nosotros somos absolutamente humildes y somos absolutamente conocedores de cuál es nuestro resultado electoral. Ya nos hubiera gustado, a nosotros nos hubiera gustado ganar las elecciones, nos hubiera gustado tremendamente y, por tanto, tener la capacidad de presidir ese gobierno. O sea, nosotros creemos que Albert Rivera es una persona capacitada y hay un equipo detrás de Albert Rivera capacitada para gobernar este país. Por supuesto que sí, enormemente capacitada. Pero la realidad de donde los ciudadanos nos han colocado no es esa. Han colocado en esa realidad al señor Rajoy y han colocado en esa realidad después al señor Sánchez. No nos corresponde a nosotros en estos momentos tomar esa iniciativa porque creemos que es que los ciudadanos nos han puesto en ese escenario. Así que no vemos que eso pudiera ser posible y además, honestamente, entendemos que no es algo real tampoco, ¿no? Vamos a escuchar más voces, si le parece. De uno tras otro que pasan de nuevo por el Palacio de la Zarzuela y que se empiezan a mojar. Nueva Canarias y UPN le han pedido al rey que proponga a Mariano Rajoy como candidato a la investidura. La última audiencia ha sido para Ana Oramas. Entre Partido Popular y PSOE no tiene preferencias, o al menos no lo ha dicho, pero para la diputada de Coalición Canaria sí que hay una línea roja. Que estamos dispuestos a hablar con el Partido Socialista, estamos dispuestos a hablar con el Partido Popular, pero desde luego no nos vemos, como manifesté a lo largo de la semana, apoyando un gobierno de coalición con Podemos. No creemos que eso dé estabilidad a este país. Hoy el rey ha iniciado la segunda ronda de contactos con los partidos, se va a extender hasta el próximo martes. Iglesias y Sánchez en esta ocasión no van a coincidir el mismo día. El secretario general de Podemos irá el lunes, también Albert Rivera irá el lunes, y el martes el Partido Socialista, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. El tiempo avanza, han pasado 38 días de las elecciones y todo sigue igual. Rajoy no se rinde. Creo que podemos hacer cosas juntos. PP, PSOE y Ciudadanos, pero es imposible que el Partido Popular pueda gobernar si no hay algún tipo de entendimiento, voto a favor, abstención o algún tipo de entendimiento con el Partido Socialista. Imposible. Y Sánchez cede, le escuchará. Que me llame. Y mañana mismo estoy en Moncloa hablando y dialogando con el señor Rajoy. Ahora bien, le digo al señor Rajoy lo siguiente: dialogar es también escuchar cosas que no le van a gustar. Es él el que tiene la llave. El Partido Socialista dé un paso al frente y decida con quién está, si con las fuerzas del cambio o con las fuerzas del búnker. Me niego a pensar que la Guerra Fría o el y tú más o el tacticismo triunfarán sobre el sentido de Estado. El PSOE tiene que decidir si se va con Podemos y los partidos independentistas o si hace un acuerdo con el PP y Ciudadanos. En el PSOE opiniones para todos los gustos. El PSOE tiene que ir a la oposición. No vamos a defender ni a apoyar por acción ni omisión un gobierno de la derecha en España. Alcanzar un pacto no solo con Podemos y con Izquierda Unida, que ha de hacerlo prioritariamente, sino también con Ciudadanos. Me parece difícil, pero me parece realmente constructivo. Y a esas voces se une la de Felipe González, que apuesta por un Pedro Sánchez en la oposición. Eso no le ha gustado al secretario general. No creo que haya ningún argumento para que el Partido Socialista lo apoye por activa o por pasiva. Desde Podemos siguen enfadados porque ocupan el gallinero en el Congreso, pero no lo suficiente para poner en peligro un posible gobierno de coalición con el PSOE. Le sigo tendiendo la mano para que rectifiquen. Creo que la gente que ha votado al Partido Socialista quieren que se pongan de acuerdo con nosotros. A Ciudadanos le preocupa más la corrupción que salpica al PP. El señor Rajoy no ha sido diligente, ha sido negligente. ¿Y eso podría dificultar las negociaciones? Si hubiera sido así, Ciudadanos tampoco podría haber dialogado con el Partido Socialista con todos los casos de los ERE y de cursos de formación. No tiene por qué dificultar las negociaciones. El Partido Popular sea el partido por el que ha optado el 30% de los españoles y que nosotros estamos obligados a hablar con ellos, a dialogar. Hablarán Rivera y Rajoy la próxima semana, cuando acabe la segunda ronda de consultas con el rey. A los que hoy han ido a ver al rey le han dicho: yo le propongo a este candidato, yo le propongo a este otro para la investidura. ¿Y ustedes, Albert Rivera, quién va a proponer al rey que se presente a la investidura? Bueno, yo nunca he estado en una conversación con el jefe del Estado. No sé muy bien cómo se producen este tipo de conversaciones con el jefe del Estado, pero yo creo que aquí me da la sensación de que durante la semana pasada hemos perdido un poco
la realidad de este proceso, ¿no? Este proceso no es que uno va al rey y le dice yo quiero que salga fulanito y yo quiero o yo no me quiero. Entiendo que le dice a quién va a apoyar, supongo. Bueno, yo creo que el rey es el que tiene que pulsar los apoyos y al final el rey es el que tiene que decidir. Aquí parece que están decidiendo otros. Yo creo que hay líderes políticos que han jugado con la jefatura del Estado, que le han puesto en una posición incómoda. A mí me parece esto, me parece muy poco nivel político, me parece muy poco nivel de Estado, y yo creo que la figura del jefe del Estado, que ya está muy limitada en lo que tiene que hacer en la Constitución, no puede perturbarse hasta el punto de tener que parecer que está sujeta a tacticismos políticos de partidos o de personas determinadas. Yo creo que eso es la política con minúsculas y eso es lo que nosotros estamos diciendo. Hacen falta políticos con mayúsculas, hace falta política de verdad, pero sobre todo política de verdad hecha con políticos con mayúsculas. Y yo creo que el espectáculo de la semana pasada pues no ha sido un espectáculo, a mí me gustaría decir, higiénico para nuestra democracia en estos momentos. Antonio Papel, Germán Terch, buenas noches. Están esperando a preguntar, os cedo la palabra. Bueno, yo efectivamente comparto la tesis que también es la de Felipe González en las declaraciones de hoy, ¿no? Espera, no le adelantes cosas a nuestros espectadores. Ahora viene Julio y nos cuenta qué ha dicho Felipe González en el diario El País de este jueves. En ese tema coincide, vamos, que también critica pues el que alguno de los candidatos ha ido allí a decirle que no pensaba aceptar ni pensaba retirarse, ¿no? Efectivamente, el papel del rey es pulsar la situación y es el rey el que tiene que valorar si tienes o no tienes suficientes apoyos, porque es el rey el que ha hablado con los antagonistas y el que tiene la versión de los demás de la familia de grupos que pueden apoyar o no apoyar. Entonces, en ese sentido, yo creo que se ha jugado con la figura del rey. Y quizás la pregunta que yo te haría es un poco genérica, ¿no? Es ¿por qué en este país hay tanta aversión a los pactos? Es decir, parece que cuando un partido muestra cierta predisposición a pactar, ya está traicionando a sus electores, ya está, en fin, poniéndose el programa electoral por montera. Bueno, yo creo que porque tradicionalmente los partidos políticos tradicionales han jugado al guerra civilismo y han jugado a la guerra de trincheras y han jugado a la significación y la ideología política de estos son los míos y por tanto nunca vamos a hablar con los que no son míos, ¿no? Ha sido una manera de etiquetar a la sociedad, ha sido una manera de hacer clientelismo político y de que uno tenga fácil la elección del voto, no por lo que hay en un programa, no por lo que se diga, no por lo que uno sea capaz de hacer, sino por quiénes son los míos. Esto me recuerda un poco casi a fans de un equipo de fútbol en el que, bueno, pues el equipo de fútbol puede, aquello del Betisman que pierda, ¿no? El Betis podrá seguir perdiendo, porque como yo soy del Betis voy a ser siempre del Betis, lo haga bien, lo haga mal, lo haga regular, ¿no? Pues a esto han estado jugando y desgraciadamente a eso es a donde nos han llevado en estos momentos los partidos políticos, vamos a decir, tradicionales, ¿no? A que no han sido capaces de ponerse de acuerdo. Ojo, cuando les ha interesado sí se han puesto de acuerdo. Sí, bueno, por eso digo que ha habido momentos puntuales, pero no solo hemos llegado a un punto en que parece que no va más, o sea, que no va más, que estamos realmente atascados. No es quizá el momento realmente en que vemos que hay figuras que están entorpeciendo realmente que esto se mueva y que debería tomarse decisiones personales que abrieran el camino. Pero sé más explícito, ¿qué figuras en tu opinión? Creo que las dos principales, los dos grandes perdedores de estas elecciones, que son sin duda alguna, y lo dice también hoy Felipe González, lo dice en esa entrevista, los dos grandes perdedores son Rajoy y Sánchez. No conteste, Miguel, por favor, dime qué dice Felipe en esa entrevista. Julio, luego vemos más prensa, pero dime qué dice Felipe. Vamos a leeros algunas de las cosas que salen en portada. La entrevista, lógicamente, está en páginas interiores y aquí lo tenemos. Ni el PP ni el PSOE deberían impedir que el otro gobierne, destacan como principal declaración. Luego ampliamos un poco más para poder ver. No tendrían que negar la posibilidad de un gobierno si no pueden hacerlo ellos. También dice, quiero que España tenga un gobierno, yo prefiero que sea progresista y reformista. Y ampliamos un poquito más abajo, porque como decimos, la entrevista está en la página 17 y en este momento no la tenemos todavía, la tendremos en unos minutos. Dice que defiende un proyecto reformista que supere el inmovilismo practicado durante estos años por Mariano Rajoy y el liquidacionismo que pretende Podemos. González califica de irresponsabilidad la decisión de Rajoy de renunciar a formar gobierno sin retirarse ni permitir que otro dirigente de su partido lo intente. ¿Usted cree que Pedro Sánchez o Mariano Rajoy, como le preguntaba Germán, tendrían que dar un paso atrás?
Bueno, yo creo que estas son decisiones de los partidos políticos. Nosotros, evidentemente, no le vamos a hacer las primarias a otro partido político y, sobre todo, incluso a partidos políticos que no hacen primarias. Nosotros hacemos primarias en nuestro partido. Pero en La Rioja lo hicieron. En La Rioja ustedes apoyaron al Partido Popular y dijeron, el presidente de La Rioja, que lleva 8 años ahí más, se tiene que ir simplemente porque lleva más de 8 años. Bueno, pero yo creo que había otra serie de condicionantes dentro de esto, no solamente que el señor llevaba más de 8 años en esos momentos en La Rioja, cosa que, por ejemplo, no sucede en el caso del señor Rajoy, pero yo creo que son cosas distintas. Yo creo que cada partido debe de entender cuál es la situación. Sin duda, las agendas personales están marcando la actualidad política. Yo creo que esto nadie puede obviarlo, pero cuáles son los candidatos es una cosa que ya está aclarado, son los que han presentado, y yo creo que a partir de ahí deben de ser los partidos, el Partido Popular, el Partido Socialista, quienes deben de hacer sus propias su portavoz Girauta, Juan Carlos Girauta, ha dicho hoy, o sea, después del escándalo de Valencia, que es como un poquito la gota que hace rebasar en plena negociación, en plenas especulaciones sobre negociación, al menos hace rebasar un poquito el vaso de la paciencia nacional, porque además es un caso que hemos visto esta mañana en una entrevista. Rajoy prácticamente se presenta como no informado sobre lo que está pasando con su partido, la imputación de su partido, la destrucción de los ordenadores, las detenciones, el caso Rato, prácticamente todo más o menos le suena, pero no está informado. Es decir, y él dice, Girauta dice que el partido, que no se puede tratar al Partido Popular con los votos que tiene como un apestado, pero que desde luego Rajoy ha demostrado que no puede ser, que es una persona inadecuada para hacer cualquier tipo de pacto que lleve a esa lucha contra la yo creo que Juan Carlos tiene toda la razón del mundo. Nosotros no podemos desprestigiar, por supuesto, a 7 millones de personas que han votado al partido. Ni criminalizar, que no están haciendo algunos. Ni criminalizarlos, ¿no? Por supuesto que sí, a 7 millones de personas que han votado al Partido Popular, ni mucho menos, pero creemos que efectivamente el señor Rajoy no puede abstraerse de lo que está pasando y decir un poco más o menos que, bueno, ahora les hemos echado, y como les hemos echado, pues oye, mira, que esto no ha pasado nada, y entonces aquí no, yo creo que adalides de la democracia interna, adalides de la regeneración democrática, yo creo que el Partido Popular no se puede poner esa medalla en estos momentos, por mucho que haya echado a 7, 8 personas en estos momentos. Yo creo que el histórico está ahí, y la realidad es que no hay semana o mes o trimestre en el que no estemos viendo casos que van aflorando, y ya no solo son casos en una comunidad determinada, sino son casos en más de una comunidad determinada, lo cual hace pensar que había algo ahí dentro que no funcionaba bien, evidentemente, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con la organización del partido, y yo creo que el máximo responsable de un partido pues no puede ser ajeno a su propia organización, me parece a mí. Julio, ¿qué más dicen los periódicos? Seguimos con la prensa. Vemos en portada del diario La Razón un titular también importante: el rey podría disolver las Cortes sin que haya una investidura. Y ampliamos para recopilar más información. Pachi López tendría 2 opciones: convocar elecciones inmediatamente o tomarlo como votación fallida y dejar pasar 2 meses desde esa fecha. Dice, los usanistas, hablando de otro perfil de este asunto, los usanistas se unen a González para que el PSOE deje gobernar al Partido Popular. ABC en portada: Sánchez rechaza el plan de Rajoy que busca dar tranquilidad y estabilidad a España. Seguimos con una entrevista que hemos sacado del Diario de las Américas del expresidente Aznar, que dice la oposición debe tener un proyecto de futuro para Venezuela, pero habla concretamente de Podemos y dice: Podemos es una amenaza para nuestro sistema democrático y nuestras libertades. Esas personas no creen en un sistema democrático y quieren subvertirlo, no creen en el Estado de Derecho, no creen en la independencia judicial, no creen en un sistema democrático libre, ni en la economía de mercado, ni en las libertades de las personas, y de ahí su carácter chavista comunista. Podemos es un riesgo político y si tiene alguna posibilidad de llegar al gobierno, mucho más todavía. Pues tengo aquí el diario El País, y quién nos iba a decir que Aznar y Felipe González están prácticamente de acuerdo en lo que respecta a Podemos. Los dirigentes de Podemos, dice Felipe González, quieren liquidar, no reformar el marco democrático de convivencia y de paso a los socialistas. Podemos actúa desde posiciones parecidas a las de sus aliados en Venezuela, pero lo ocultan de manera oportunista. Son puro leninismo 3.0. ¿A usted comparte esas opiniones? ¿A usted le preocupa Podemos? ¿Usted cree que Podemos no es un partido demócrata? ¿Usted cree que puede traer a España lo que hoy está viviendo Venezuela?
Bueno, yo creo que Podemos es un partido populista. Como partido populista que es, yo creo que tiene pues esos dejes que llevamos viendo pues en partidos populistas, sobre todo que nosotros hemos identificado siempre con el mundo latinoamericano en estos momentos, ¿no? Pero a mí me gustaría pensar que Podemos es un partido democrático por cuanto que se ha presentado unas elecciones democráticas en España y han salido con un resultado democrático. Es verdad que sus actos tenemos que juzgarlos a partir de ahora. Podemos no ha estado nunca en un Parlamento Nacional, como nosotros tampoco lo hemos estado en un Parlamento Nacional. Pero si están gobernando ya en ayuntamientos. Sí, correcto, es verdad, es verdad, Ana, y están gobernando desde hace 5 o 6 meses. Las elecciones fueron en mayo, llevarán 6-7 meses en parlamentos, en ayuntamientos y en algún parlamento, pues como el madrileño, también otros 6-7 meses trabajando. Pero más allá de esos dejes, tampoco hemos visto una acción que podamos. Pero yo quiero ser en esto absolutamente honrado. Su trayectoria, la trayectoria de muchos dirigentes sí se conoce. Sí, correcto, por eso, la trayectoria de los dirigentes, no solo la trayectoria, los fondos, de dónde provienen, que yo creo que ya no podemos llamarnos a engaño de dónde provienen los fondos sobre lo que se está financiando Podemos. Yo creo que esto es una realidad que todo el mundo conoce, pero digamos que todavía no podemos acusarles de antidemocráticos porque no han hecho nada antidemocrático en estos momentos. Entonces, a mí me gusta juzgar o prejuzgar las actitudes de lo que van a hacer otros partidos políticos y más cuando se han sometido a un escrutinio como el de unas elecciones. A mí me gustaría enfatizar la opinión de Felipe sobre Podemos, que tiene aspectos muy duros. Dice textualmente que los dirigentes de Podemos quieren liquidar, no reformar el marco democrático de convivencia y de paso a los socialistas. Y después dice taxativamente que Felipe cree que no existe una mayoría parlamentaria progresista y reformista. Yo pienso lo mismo. Yo estoy convencido de que esa mayoría progresista no existe. Claro. Entonces, claro, si Felipe toma esa actitud y los varones le secundan... Porque no es progresista, porque Podemos no es un partido progresista. No es un partido progresista, es un partido populista. Es un partido populista. Dice Felipe González, doy esta entrevista para que nadie me interprete. Claro, no, ahora todos lo vamos a interpretar. ¿Y qué es progresista, reformista? Es PSOE, Ciudadanos, es PSOE, Podemos. Es decir, lo que le dice a Pedro Sánchez, no pactes con Podemos porque no es de los son de los nuestros. El partido populista no es un partido progresista. No, yo creo que no. Yo creo que no. Por eso digo que es Chávez o Maduro progresista. Por eso digo que no son partidos progresistas, son partidos populistas. Y yo quiero decir que hay que distinguir en que consideremos un partido democrático a que consideramos que no es un partido cuya única obsesión es el poder. Es así. Y tan es así que hemos visto que a la mínima oportunidad que tienen, llevan, desde que están en el Congreso de los Diputados, un mes escaso, lo único que quieren han venido a buscar sillas y sillones. Sí. Y su única preocupación son las sillas. Es un ministerio, yo tengo que ser vicepresidente del gobierno, yo necesito tantos ministerios, me tengo que sentar aquí porque si no me siento aquí esto no vale. O sea, quiero decir, toda su obsesión es sentarse en sillas, en unas o en otras, y eso, el poder, efectivamente, eso lo que lleva detrás es que lo único que me preocupa y me interesa es el poder. Entonces si descartamos la opción esa progresista, que no puede ser, queda únicamente una opción con ustedes, es decir, Partido Socialista, Ciudadanos. ¿Ustedes estarían de acuerdo en formar un gobierno, los dos partidos centrales, porque son ustedes los centrales, los dos, con la abstención del Partido Popular? Bueno, esa es una teoría que hay. Porque es la única que queda. Bueno, yo creo que eso, como he dicho antes, que me preguntaba Ana también sobre este respecto, es un tema que tiene que verse y que llegarse a esa conclusión a partir de las ejes y de las líneas de programa que queramos desarrollar, de las reformas que creamos que vamos a ser capaces de desarrollar en esta legislatura, que es la parte importante. La reforma constitucional de ustedes y la reforma constitucional del PSOE son francamente compatibles. Eso se lo digo yo porque yo creo que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista como nosotros, por eso creemos que seremos capaces de llegar a acuerdos. ¿A usted qué le gusta más? ¿La gran coalición? En cuanto a acuerdos, los tres grandes, o prefiere uno u otro y ya veremos cuáles según los acuerdos. No es un tema de que me gusta a mí, o sea, bueno, a su partido. No, ni a mí ni a mi partido, quiero decir, porque mi partido, como te he contado antes, pues tiene una representación que es la que los ciudadanos nos han dado, que ojalá nos hubieran dado mucho más y hubiéramos sido capaces de gobernar, y yo creo que lo hubiéramos hecho estupendamente, además, sinceramente, lo creo así, pero nos han dado la que tenemos. Entonces, si somos capaces de verdad de poner de acuerdo a unos y a otros, yo creo que ese es nuestro papel en estos momentos. Lo hemos hecho y lo hemos demostrado saber hacerlo. A nosotros no nos duelen prendas de hablar con unos por un lado, ya que ellos no quieren sentarse, porque la realidad es que ellos no quieren sentarse. Nosotros somos capaces de hablar con unos por un lado, de hablar con otros por otro y de buscar
qué es lo que une, qué es lo que nos une y no lo que nos separa. Y eso que nos une son estas reformas que España necesita, en la que yo creo que coincidimos los tres partidos, en muchas de ellas. Habrá algunas en las que no seremos capaces de ponernos de acuerdo, seguro que sí, seguro que no seremos capaces de ponernos de acuerdo, pero habrá muchas en las que sí estaremos muy de acuerdo o incluso muy cerca y conseguiremos de verdad crear una agenda de reformas que verdaderamente necesita este país. Ese de verdad es lo que a nosotros nos motiva, y a mí, si me preguntas por lo que me gusta, de verdad me gustaría hacer eso. Ahora vamos a ver con más detalle los hechos, las novedades de hoy, pero nos falta un titular. Dámelo, Julio. Lo trae el diario El Mundo en portada. Como estáis viendo, el PP blanqueaba mordidas para financiar sus campañas. A 4 columnas ampliamos: concejales y cargos afines a la exalcaldesa de Valencia realizaban donaciones legales para pagar gastos electorales que luego la trama les reintegraba en sobres con billetes de 500 euros. La verdad es que la información es fuerte, y vamos con este tema que lo trae también el editorial del diario ABC. El PP ha demostrado torpeza e incapacidad para desbaratar una red corrupta extendida a tan alto nivel. El PP debió anteponerse a la Fiscalía y a la Guardia Civil, detectando previamente la densa sospecha que durante años se extendió en la Comunidad Valenciana, tanto como los fraudes de los ERE, el clan Pujol, la Púnica, los Gürtel, los cursos de formación, el uso espurio de las tarjetas Black o la financiación de algunos sindicatos. La corrupción es un mal endémico que en gran medida ha llevado a España a la actual situación. Insisto, ahora lo vamos a ver con más detalle. Me interesa su opinión política. ¿Hasta qué punto caso como este, que sale a la luz justo en este momento tan delicado, va a condicionar el apoyo de Ciudadanos al Partido Popular? Bueno, yo creo que el Partido Popular va a tener que explicar muy bien esto, desde luego, porque sí que nos parece un asunto grave, nos parece un asunto de la máxima gravedad. Yo creo que, insisto, más por la continuidad que por el caso concreto, porque yo no me atrevo a decir si esto, yo no me atrevo a decir, yo no quiero medir si esto es más grave, menos grave, pues que la Púnica o que la Gürtel, ¿no? O que otros casos que para nuestra desgracia vamos escuchando de forma permanente, porque yo creo que es un trabajo que corresponde a los jueces, ¿no? Pero sí que nos parece que todo el entorno dentro del Partido Popular, pues hay algo sistémico que no funciona. ¿Pero puede suponer un veto de Ciudadanos al Partido Popular en un momento dado? Bueno, yo creo que no, a mí no me gustaría interpretar que eso va a suponer un veto, porque si supusiera un veto, pues ya nos sentaríamos, nos iríamos, y entonces todo esto que estamos hablando, desde luego, pues no tendría sentido, ¿no? Y además yo creo que al único que haríamos daño es a todos los ciudadanos españoles, y haríamos daño a este país si nosotros pusiéramos un veto por esta razón en estos momentos, ¿no? Ahora, que esto es grave, sin duda, y que alguien tiene que explicarlo, sin duda, y que ese algo que tienen que explicar probablemente va a significar algunas cosas, pues yo creo que sí, sin duda va a tener que significar algo, alguien tendrá que dar las explicaciones, y ese alguien que tenga explicaciones de algo, pues probablemente no podrá ser a lo mejor la persona que pueda liderar unos acuerdos adecuados. Esto yo creo que esa es la lectura que tenemos que entender todos. Ahora, castigar por eso a todos los españoles para no ser capaz de lograr un gobierno de consenso que además sea capaz de hacer reformas, las reformas que este país necesita, pero yo creo que sería castigarnos a todos los españoles por el delito de unos cuantos y por la falta de previsión, o por la falta de seguimiento, por la falta de control, o por la falta de interés incluso de unas pequeñas personas, ¿no? Ciudadanos, por su origen, tienen muy buen olfato con relación a lo que pasa en Cataluña. Desde hace, digamos, 48 horas, 72 horas, hay un ambiente, una cierta sensación de que lo de Cataluña se está aliviando. Es decir, que Puigdemont no es más, que hay mensajes claros de voluntad de diálogo. Urkullu publicó unas declaraciones ayer o antes de ayer en El País en las que explicaba explicaba lo interpretable. Yo creo que no, que explicaba claramente lo que es el derecho a decidir para ellos, que sería el referéndum de post estatuto. Sí. Es decir, ¿notan ustedes algún cambio o todavía la cosa está muy oscura? Bueno, nosotros yo no creo que Ciudadanos no es que tenga olfato para entender la situación en Cataluña, sino nosotros que hemos nacido allí, claro, la hemos vivido in situ y en nuestras propias carnes. Con lo cual, claramente, pues venimos de un mundo en el que esto lo sufrimos todos los días, ¿no? Yo creo que la gran diferencia es que Puigdemont es una persona que es independentista de cuna, y el señor Mas pero el señor Mas era una persona que huía
que huía, y no se sabe muy bien hacia dónde huía. Y en esa no se sabe muy bien hacia dónde huía, uno era incapaz de entender o comprender cuál iba a ser su siguiente paso. Entonces, como era incapaz de saber cuál iba a ser su siguiente paso, pues uno es incapaz de llegar a acuerdos con alguien que no sabe muy bien hacia dónde va, ¿no? Yo creo que el tema de Puigdemont es distinto, sabemos de dónde viene y sabemos a dónde va. Y aunque el final pudiera ser el mismo que más pensara en su momento, probablemente la manera de dirigirse a ese final no va a ser la misma. Y entonces eso da por lo menos lugar a que se pueda establecer una agenda política, porque el problema catalán es un problema político que debe resolverse desde la política y por tanto ser capaz de establecer una agenda política para llegar a acuerdos de cómo somos capaces de, primero, revertir esta situación, si es que eso es posible, si no es posible, ver cuál es la realidad de la ilusión, el proyecto ilusionante que tiene que tener España para ser capaz de ilusionar a un pueblo como el catalán, pero a un pueblo como el gallego, un pueblo como el vasco, un pueblo como el andaluz, un pueblo como el... Porque la realidad es que si no tenemos un país en el que seamos capaces de ofrecer un proyecto ilusionante a los españoles, pues es normal que la gente no quiera estar en un sitio donde no haya ilusión, ¿no? Donde no haya un proyecto para todos. Yo creo que eso es en lo que tenemos que trabajar. Por eso es tan importante las reformas que tenemos que hacer. Y por eso yo no quiero pasar la oportunidad de decir que es que este es el momento de hacer esa reforma, este es el momento de esa segunda transición. Y aquí es cuando se necesitan partidos fuertes y líderes con mayúsculas. Y eso es lo que esperamos encontrar cuando sentemos encima en la mesa a hablar con quien tengamos que hablar. Antonio, Germán, gracias. Miguel, yo le agradezco que haya estado esta noche con nosotros explicando la posición de su partido a los espectadores de Diario de la Noche. Muchísimas gracias. Un placer.